Buenas, este vídeo va a ser un poquito diferente y es que hoy quiero hacer un tag. Es la primera vez que hago uno en el canal, así que espero que les resulte divertido. A mí me ha gustado mucho esta idea que creó Ruth del canal XOX Rufus, así que les voy a dejar su canal en la caja de descripción por si aún no la conocen y espero que le echen un vistazo. Y este tag, como habrán visto en el título, se titula Remake Tag y remake en inglés significa volver a hacer. Así que de lo que se trata es eso, pues coger piezas antiguas que hayamos hecho de arcilla polimérica o supongo que de cualquier manualidad que hagamos y volver a hacerlas. Me parece súper divertido ya que así podemos ver todo el progreso de este tiempo y les voy a enseñar lo que he vuelto a hacer yo. Las piezas que voy a enseñar son muy antiguas de cuando empecé a hacer cosas con arcilla polimérica, que tendría unos 13 o 14 años y ahora tengo 19, así que se pueden hacer la idea del tiempo que ha pasado. Y lo primero que tengo es esta de aquí. Se supone que son duendes del polvo y estos son unos de los primeros que hice. Como ven, no son nada bonitos comparados al menos con los que hago ahora. Y no sé si te nota, la verdad es que no tienen demasiada textura, los ojos están así muy saltones y lo de adentro está pintado con rotulador. A este se le ha caído pues el gancho y se me ha caído a mí. Aquí tienen un ejemplo de los que hago ahora. Estos son unos pendientes, pero como pueden ver los ojos están más hundidos, está todo hecho con arcilla polimérica, tienen muchísima más textura y les enseño uno y uno para comparar. Aquí pueden ver la gran diferencia. Luego tengo este fantasma de aquí, que vamos por partes. Lo primero es que la arcilla blanca está súper sucia. No sé cómo hice para ensuciarla tanto, pero bueno. La cara está muy descompensada para mi gusto. La boca está demasiado abajo. Y como pueden ver, esto lo pinté con rotulador o acrílicos, no sé. Y también pinté las mejillas con acrílicos. La forma no me gusta demasiado. Y les enseño uno nuevo, que aquí pueden ver la diferencia. Como ven, el nuevo está hecho con arcilla que brilla en la oscuridad, lo que le da un toque más curioso. Que por cierto, en este tengo un tutorial por si le quieren echar un vistazo. Toda la cara está hecha con arcilla. Como ven, la cara está más compensada. También le hice las cejas para darle expresión y los mofletes se los pinté con pasteles en vez de con acrílicos, ya que creo que quedaba pues un resultado mucho más realista. Aquí pueden comparar el antes y el después. Como ven, la diferencia es abismal. Luego tengo esta tostada de aquí y esta ya es más reciente, no demasiado, pero sí tiene pues menos tiempo que los anteriores. Como pueden ver, la cara la hice con Sculpey líquido, le hice dos rayitas como mejillas con pinturas acrílicas. Luego también utilicé Sculpey líquido para la parte de la mantequilla derretida. Y también está algo sucio, no sé si se aprecia en la cámara. Y como pueden ver, el color que utilicé de marrón pues parece más bien un pan integral. Y aquí está la nueva. Como ven, en esta utilicé un color más clarito, que por lo menos se intenta asemejar un poco más al de una tostada. Para la mantequilla utilicé Fimo líquido en vez de Sculpey, que queda mucho más translúcido. Y la cara también la hice con arcilla polimérica, pues lo mismo que las anteriores. Y el sombreado pues es más suave en los bordes. Así que ahí pueden ver el cambio, ambas están hechas con molde. Y si se fijan, esta de aquí tiene como burbujas. Luego tengo un chibi de Harry Potter, que espero que no se horroricen con esto, no es lo peor que voy a enseñar en el vídeo. Aquí está, ya estoy escuchando sus gritos de horror desde aquí. Bueno, este fue el primer chibi que hice en mi vida. Sinceramente, lo primero que hice de un personaje en mi vida fue esto. Como ven, es que es súper feo. Bueno, la bufanda está más o menos decente, lo que para mi gusto ahora mismo está demasiado gruesa. También aquí se han roto pues parte de la bufanda. El cuerpo lo hice súper simple y tiene un montón de marcas de mis dedos y la verdad es que es súper grande. En la cabeza pues los ojos los pinté con acrílicos, no tiene ni boca ni nada por el estilo, y la arcilla está bastante sucia. Como ven, aquí también tiene una mancha de negro y el pelo pues es súper horrible. Lo gracioso es que por esta parte intenté hacer los fideos así, pero por la parte de atrás pues le puse un pegoste ahí de arcilla en plan, esto no lo va a ver nadie. Y hasta dejé parte de la cabeza fuera. Bueno, les enseño ahora el nuevo que hice, que pueden ver un tutorial en mi canal, y es este de aquí.
Como pueden ver, la diferencia es bastante grande. En este le hice los ojos de otro estilo, tampoco le hice boca, pero creo que quedó muy bien así. El pelo está muy distinto, tiene bastante más textura y cuidé mucho más los detalles en este. La bufanda, como ven, es mucho más fina, el patrón de la bufanda también es distinto. Y en este caso le hice el cuerpo en plateado y la capa en negro, para que hubiera esa pequeña diferencia. Y ahora se los enseño los dos juntos. Como ven, también hay una diferencia de tamaño bastante grande, pero bueno, aquí se ve el progreso de los años haciendo cositas. Luego, como el primer Totoro que hice no sé dónde está, les voy a enseñar este, que está así como encima de una magdalena, un poco caótico todo. Y quiero centrarme en el Totoro para que vean la diferencia que hay desde los que hacía antes hasta los que hacía ahora. Como ven, este le añadí manos por aquí. Esta oreja está rota y las orejas de Totoro son bastante diferentes. Los detalles de los ojos y la nariz están pintados con rotulador. Esto más o menos para estar empezando, que lo hice con arcilla, no está tan mal, pero está muy sucio el blanco y en general eso, la arcilla está bastante sucia. De la base de abajo pues ya ni quiero hablar. Y este es un ejemplo de los Totoros que hacía pues cuando tenía 13 años, 14, no lo sé, hará un montón de tiempo. Y aquí está uno de los nuevos que he hecho. Este está en colores pastel, así que lo siento si no se puede apreciar muy bien. Y como ven, la diferencia es pues muy grande. Ahora hago las orejas realmente con la forma que tienen. Todos los detalles que ven están hechos con arcilla polimérica, excepto esto de aquí que está pintado con acrílicos. Y la arcilla está más limpia, así que más o menos pueden ver la gran diferencia que hay. Luego les voy a enseñar el primer dango que hice en mi vida, que sinceramente no sé cómo voy a describir esto porque es lo más feo del mundo. Aquí está el primer dango que hice cuando empecé con arcilla polimérica. No hace falta que me digan nada porque ya sé que es lo más feo que se han echado en cara. Y nunca pensé que enseñaría esto en mi canal. Bueno, como ven, es que hay tantos fallos que ya... Lo primero, las caras. Las caras están hechas con un boli permanente que, como ven, ha desteñido un montón, por lo menos lo más en el blanco. Después también le añadí pues la pintura acrílica en las mejillas. Las caras ni comparación con las que estoy haciendo ahora mismo. Incluso la forma. La forma del dango, en plan, lo de redondito es que ni siquiera son redondos. Este está súper amorfo. La arcilla está muy sucia. Y bueno, el palo es que ni dejé palo en la parte de abajo, como ven también aquí. Muy mal todo. Y ahora les voy a enseñar uno que he hecho hace poquito, que es este de aquí. La diferencia, como ven, es que no hace falta ni hablar sobre ello. Las caras, las mejillas las hago con pastel ahora. Está la arcilla mucho más limpia, etc. E incluso tengo uno que hice después de haber hecho este, que es este de aquí. Y como pueden ver, también hay una diferencia. Este lo hice muy poco tiempo después de haber hecho este, porque lo quería hacer más pequeño, y incluso así hay una gran diferencia. También les quiero enseñar los primeros lazos que hice con arcilla polimérica, que cuando los hice pues estaba bastante orgullosa de ellos. Ahora los veo y me entran ganas de llorar. El primero que tengo es este de aquí, que no sé, es que no se aprecia nada porque como lo hice en color marrón, pues también es que tuve una gran idea yo en hacerlo en marrón. La parte de atrás pues está manchada. Los detalles se los pinté con acrílicos, etc. Este no lo volví a hacer en los mismos colores, pero para comparar más o menos tengo este en rosa. Como pueden ver, lo primero que se nota es el tamaño. Ahora hago las cosas mucho más pequeñas, también depende de para la que las quiera. Pero bueno, por detrás este sí está un poco feillo, porque lo quería parecer un broche. Pero la forma y todo eso se nota mucho más. Y luego tengo este otro también, que es en azul, que casi no tiene forma esta parte de aquí. Como ven, la parte de atrás también tiene un manchurrón ahí. Este lo volví a rehacer, pero lo hice con este otro azul. Y de nuevo pueden ver la diferencia. Luego otra cosa bastante viejilla que tengo es este ojo de aquí, que bueno, cuando lo hice me quedé bastante contenta con el resultado. Ahora lo veo y pues hay un montón de cosas que mejoraría. Y les enseño el último ojo que hice de este estilo, que este lo hice hace un tiempo ya y se nota la diferencia bastante. Como ven, esto de aquí, en vez de hacerlo hundido, en este caso pues lo dejé así. En este caso, como ven, se nota que está incorporado al ojo
La pintura pues le di muchos más detalles a esta de aquí. También le hice pues las venas y tal, con colores pastel le di ese pequeño sombreado. Y aunque este es plano por detrás, pues como ven también la arcilla blanca esta de aquí está mucho más limpia, etcétera. También les quiero enseñar el primer caramelo que hice. Aquí está. Al principio, bueno, podría estar mucho peor. Como ven, pues solo hice la forma con arcilla y todos los detalles se los hice con pintura. La cara muy fea, como las anteriores. También las mejillas las pinté, en este caso se cayó la pintura, etcétera, etcétera. La parte de atrás súper sucia. Es gracioso porque le hice el patrón pues de las líneas por delante, pero por detrás lo dejo así, en plan, me da lo mismo todo. Y les voy a enseñar los últimos que he hecho. Para un tutorial hice este de aquí, que como ven pues está todo hecho con arcilla, pero no me quedé demasiado contenta con el resultado, así que lo volví a rehacer y tengo este de aquí. Como ven hay bastante diferencia de uno a otro también. Y ya lo ultimísimo que les quiero enseñar es uno que hice recientemente para un encargo. Aquí están los dos. Este de aquí fue el primero que hice y este de aquí el segundo. Como ven también hay diferencia, sobre todo en la boca y en el tamaño de la pieza. Y esas fueron todas las cosas que les quería enseñar. Espero que este tag les haya resultado divertido. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y viendo pues la gran diferencia que hay de las cosas que hacía antes a las que hago ahora. Y les animo a que si llevan tiempo haciendo cosas con arcilla, pues lo hagan. Y tampoco hace falta que lleven demasiado tiempo ni enseñen cosas súper antiguas como he hecho yo. Simplemente rehacer piezas que pues han hecho hace poco y quieren volver a hacer para mejorarlas, etc. Y también con este vídeo pues el mensaje que quiero dar es que realmente sí puede que existan personas que tienen talento y que tienen una facilidad para hacer algo, pero que lo realmente importante es perseverar y ser constantes con lo que hacemos e intentar mejorar siempre un poco más y así vamos a conseguir pues lo que queramos hacer. Como ven, las primeras cosas que enseño que hice cuando pues no sabía nada, había empezado a hacer cosas con arcilla, no tenía ni idea, pues eran todas un caos y ahora las veo y digo pues eran súper feas, pero en el momento que las hacía pensando, oye pues tampoco me han quedado tan mal o cosas por el estilo, ¿no? Y de algunas incluso estaba orgullosa porque había dedicado un montón de tiempo. Eso no quita que ahora no esté orgullosa de ella. Simplemente ahora, en vez de ver solo eso, decir, oye, pues tampoco lo hice tan mal. Digo, oye, pues ahora lo hago mejor, lo podría hacer incluso mejor de lo que ya lo hago. Y esa es la actitud que quiero que tengan ustedes hacia todo esto. Que no digan, hoy pues lo primero que he hecho es súper feo, se me da súper mal, no voy a hacer más nada. Es que nadie nace sabiendo, como dice el dicho. Así que les animo a que sigan practicando y haciendo cosas hasta que consigan pues estar súper contentos con lo que hagan y estar muy orgullosos y digan, pues mira, esto lo hice yo y antes lo hacía horrible, pero ahora lo hago genial y lo voy a seguir haciendo mejor. Y nada más, espero que esta charla pues les anime. Y también espero ver sus vídeos sobre este tag, si se animan a hacerlo, me encantaría que me lo dejaran en los comentarios y me digan, pues oye, he hecho el tag, pásate por mi canal a verlo, que yo en cuanto tengo tiempo siempre me paso. Y nada más, gracias por ver este vídeo, muchas gracias a Ruth también por la idea del tag, que me parece fantástica. Y si quieren ver alguno más, pues siempre puedo rehacer piezas antiguas y hacer una segunda parte, lo que sea. No me lío más, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!